Hoy vamos con los dos últimos capítulos del profeta Ezequiel. Tenemos hoy tanto que aprender que vamos directo al tema, porque ustedes van a ver que son dos capítulos que nos van a dar muchísimas enseñanzas, no solamente la información de lo que va a ser al final, sino muchísimas enseñanzas en el camino. Muy importante recordar, en los capítulos anteriores ya vimos cómo en el templo ya entró la gloria del Eterno, ya vimos quién era, entró por una puerta, entró el príncipe, ya vimos también cómo era toda la purificación del altar, del templo. Bueno, estamos ya en un momento en el que vamos a ver un evento que yo espero que toque nuestras vidas muy, muy profundamente, porque tiene una enseñanza muy linda. Vamos con este capítulo de Ezequiel 47. Dice en el verso 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la casa, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Hasta ahí tenemos que empezar a ubicar puntos muy importantes, porque aquí vamos a entender una cosa muy hermosa. Desde la misma creación del mundo vamos a entender una cosa aquí muy hermosa. Dice que las aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ahorita vamos a ver eso. ¿Por qué hacia el oriente? Recuerden siempre, ahí lo mismo lo dice, la fachada de la casa o de la puerta del templo daba hacia el oriente, la puerta daba al este. Siempre recordemos eso. Cuando la gente, cuando la gente venía para el templo, como la puerta daba al este, las personas debían darle la espalda al sol para entrar delante del Eterno. Eso tiene toda una enseñanza, pero aquí nos vamos a concentrar en la enseñanza de las aguas. Las aguas salían hacia el oriente y después van a bajar. Vamos a ver todo el proceso y todo lo que va a pasar con estas aguas. Esto es ya el final. Para que podamos tener un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en todo este tema de Ezequiel, después de Ezequiel 37, donde ya las dos casas de Israel al final son unidas. Vamos a ver como ese resumen, pero desde el profeta Zacarías, para que veamos la coordinación perfecta, absoluta que hay en las escrituras. Fíjese cómo nos relata este final Zacarías. He aquí, el día de Yahweh viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Recuerdan el tiempo que vimos en Ezequiel de Gog y Magog, la batalla después de que son unidas las dos casas? Dice, después saldrá Yud-Heh-Vab-Heh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio. Aquí fue ya cuando vimos también en el profeta Ezequiel que la gloria del Eterno ya ha descendido, que es Yeshua, ha vuelto otra vez al Padre y va a salir a hacer juicio antes de entrar por el este al templo finalmente. Aquí en Zacarías nos está diciendo que se afirmarán los pies en el monte de los olivos, el monte se partirá, huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta la sal, huiréis por causa del terremoto. Bueno, nos da
digamos que ese tiempo final, y nos da ay, se me fue la palabra, nos da como el detalle de ese día. Acontecerá en aquel día que no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Recuerden, ese va a ser el día en que la luz del mundo regresa, Yeshua regresa. En la parábola nos dice que regresa a la medianoche. Es como si no dice que un día muy extraño donde no será ni día ni noche. Puede ser que a la mitad del día se oscurezca y en medio de la oscuridad aparezca Yeshua. Pero aquí vamos al punto en que nos une directamente con este capítulo. Esto nos hacía el resumen de la batalla. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Ya lo vimos cuando entra al templo, que es el Eterno mismo el que está allí, que es Yeshua, su imagen visible, con el nombre de Yahweh Sidkenu. Pero acá el profeta Zacarías también nos dice que cuando ya sale a hacer toda esta última batalla, dice que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Aquí el profeta Ezequiel nos va a decir lo que va a pasar con estas aguas vivas. Y dice, volvamos a Ezequiel 47:3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Fíjense, las aguas salieron hacia el oriente y ahora están descendiendo. Dice que el varón, dice, salió hacia el oriente llevando un cordel en la mano y lo midió y me hizo pasar por las aguas primero hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿De qué nos está hablando esto? Vamos a ver a través de dos formas digamos, de interpretar estas palabras, pero que tienen el mismo sentido. Fíjense esto, finalmente del templo está saliendo, del lugar santísimo están saliendo aguas vivas. Que el agua viva, ¿quién es el agua viva? El mismo Yeshua dijo ser la fuente de agua viva. Nosotros sabemos por la escritura también que la Torá es fuente de agua viva. Ahora, miremos el proceso que le está mostrando acá Yeshua a Ezequiel. Primero, el agua toca los pies. Cuando nosotros llegamos, inclusive desde el pasado, desde que nosotros empezamos nuestro caminar con el Eterno, de verdad, tomando una decisión personal de recibir a Yeshua en nuestra vida, aún cuando era Jesús, cuando estábamos desde allá, comienza todo este proceso que en este tiempo final lo vemos ya de una manera tan clara. ¿Cómo comienza el proceso? Digamos que esas aguas vivas, en el momento en que tomamos la decisión de entrar en pacto con el Eterno, que de hacer un pacto de obediencia con Él, de entrar a ser parte del pueblo del Eterno, digamos que esas aguas vivas primero tocan los pies. Es como si en el caminar empezáramos un caminar con el Eterno. ¿Cuál es la siguiente medida? Que las aguas lleguen hasta la rodilla. ¿Qué es lo que sigue a tomar la decisión de entrar en pacto con el Eterno? El postrarnos delante del Eterno y dejar como que esas aguas empiecen a llenarnos y hagan que nuestras rodillas se postren delante del Santo de Israel, que es como otro nivel.
Viene un siguiente nivel que es hasta los lomos, que es cuando toca, ¿qué? Cuando toca nuestro corazón, cuando cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Es cuando ya nosotros hemos empezado a caminar, ya hemos reconocido y nos hemos postrado delante del Todopoderoso. Ahora, si seguimos llenándonos de esa agua viva, el agua viva va a llegar hasta el corazón, hasta cambiarnos el corazón de piedra por un corazón de carne. Y finalmente llega hasta un nivel, las aguas vivas, que ya es anado, ya podemos nosotros permanecer siempre rodeado, digamos, de la presencia del Eterno. En el tiempo final, cuando esas aguas vivas salgan del templo, va a ocurrir lo mismo. Va a haber una transformación absoluta de todos los que están allí, porque la transformación es gradual, como el proceso que nosotros hemos vivido hasta hoy. Hay muchas personas que pueden llevar muchos años y no son capaces de postrarse delante del Eterno. O sea, saben que allí está la verdad, saben todo, pero hay tanto orgullo y tanta vanagloria y tanto que aún el agua, digamos, que no ha tocado sus rodillas como para caer de rodillas delante del Eterno. O puede ser que el agua no ha tocado el corazón, o puede ser que aún no sientan esto que uno siente cuando realmente la vida de uno se mueve y permanece únicamente por él y para él. Pero miremos lo que está anunciado para el tiempo final y vamos a entender esto también en una forma alegórica. Nos dice en Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, hablando de este final, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. La tierra llena del conocimiento. Imaginémonos ya esas aguas saliendo, primero que todo, saliendo ya en una cantidad que es de lo que está hablando el profeta Isaías en otra forma, diciéndonos que la tierra será llena del conocimiento de Yahweh. ¿Por qué la tierra entera va a ser llena? Porque recuerden que Yeshua va a reinar con vara de hierro las naciones. Las naciones van a conocer la Torá y la Torá, al conocer la Torá, nosotros conocemos el corazón del Eterno. Así que la tierra será llena del conocimiento de Yahweh. También Habacuc 2:12 nos dice lo mismo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Fíjense, Isaías nos dice el conocimiento de Yahweh, Habacuc nos dice de la gloria de Yahweh. Sabemos que es el Ejad, el Eterno y Yeshua. Así que esto en principio es una manera de ver que tiene que ver con ese proceso, digamos, de crecimiento y de arrepentimiento, de menguar a nosotros mismos y dejar que crezca el conocimiento del Eterno. Ahora, pero hay otro significado también y otro propósito que es muy, muy, muy hermoso. Vamos a ver acá. Ezequiel 47:6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿De qué nos está hablando acá? Si ustedes ven en la distribución, en el mapa en Israel, ustedes van a ver que las aguas que salen del oriente, que bajan, descienden al Arabá, entrarán en el mar y sanearán que las aguas del mar muerto. El mar muerto tiene tanto significado hoy, porque recordemos que es el punto más bajo de la tierra y desde el mar muerto, del punto más bajo de la tierra, es de donde empezamos a subir a Jerusalén. Fíjense, eso
es que algo que nosotros hemos estudiado y que ustedes lo pueden ver en diferentes estudios como el de la piedra del fundamento o el sello del Eterno en Jerusalén. En mi muro de YouTube ustedes van a ver que la geografía, también el misterio del Jordán, ustedes van a ver que la geografía misma de Israel nos habla de la grandeza del Todopoderoso. Esas aguas del Mar Muerto, que son aguas que en este momento, pues lo único, el atractivo, digamos, es que por la altísima salinidad uno no se hunde allí en el mar. Ahí siempre van a ver la típica fotografía de alguien leyendo el periódico allí en el mar, pero no hay vida allí adentro. Eso tiene un significado, porque recordemos que si hablamos del Jordán es donde desemboca el Jordán. Y recuerde qué significa el Jordán. Bueno, no vamos a entrar en el tema porque nos iríamos mucho, pero ustedes pueden ver el misterio del Jordán. ¿Qué significa? Que las aguas del Jordán, desde dónde nacen hasta dónde llegan y por qué desembocan allí. ¿Y qué pasa en el Jordán? En el Jordán se hacía la inmersión por arrepentimiento. Y algo que tenemos que tener nosotros muy presente es que el Eterno nos dice que Él echaba al mar, digamos, los pecados nuestros y nunca más se acordaba de ellos. En una manera simbólica es como que yo entro al Jordán, yo me sumerjo en el Jordán, como que los pecados son llevados hasta el Mar Muerto y allí el Eterno nunca más se volvió a acordar de ellos. Ahora, fíjense, en todo el proceso, en todo el proceso lo que estamos viendo acá es que al final nos dice que el Mar Muerto vuelve a la vida. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Y desde Engadí hasta en Eglaim, que es todo la tierra que está alrededor del Mar Muerto, dice, será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Cuál es el más grande? El Mediterráneo. Nos dice que habrá tantos peces y tanta vida alrededor del Mar Muerto, allí habrá muchísimos pescadores, tendederos, o sea, los que hemos tenido esa bendición de conocer esa área, de verdad que yo por lo menos cuando estuve allí, les digo que yo no hacía otra cosa que mirar e imaginarme esto que hoy es una desolación completa, convertida otra vez en ese jardín del Edén, otra vez con el mar vivo, lleno de peces. Pero fíjense lo interesante, dice en el 11, los pantanos sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. ¿Por qué? Porque recuerden que ya está el templo, hay sacrificios, todos los sacrificios deben ser salados con sal, lógicamente. ¿Y de dónde sale la sal para los sacrificios? De las salinas que hay allí alrededor. Fíjense, todo perfecto. El mar sí vuelve a la vida, las salinas quedan allí para seguir todo el sistema de sacrificios del templo. Ahora, miremos esta misma imagen de estas aguas vivas descendiendo, de estas aguas vivas, volviendo a la vida todo esto. Miremoslo desde otro punto de vista, que ya lo habíamos estudiado, pero rápidamente lo vamos a pasar. Recuerden que Jerusalén está formada por 3 valles. El Valle del Cedrón en el oriente, el Tiropeón en el centro y el Ginón en el oeste. Y los 3 se encuentran en el sur. Esto también es algo supremamente hermoso saber uno que
la tierra, digamos, la forma como está distribuida la tierra en Jerusalén, forma la letra Shin, que es el sello del Shaddai. Es como, ¿verdad? Como si el Padre hubiera puesto su sello allí. Ahora, el Valle del Tiro Peón fue dado, el nombre fue dado por Josefo en la ciudad, al valle, que en la ciudad vieja de Jerusalén, que antiguamente separaba el monte Moriah del monte de Sión y desembocaba en el valle de Hinnom. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque pues si ustedes lo van a buscar hoy, ese nombre ya no existe hoy, pero está en todos los libros de historia de Josefo. Actualmente todo ese valle se rellenó con una gran acumulación de escombros y es casi un llano atravesado por puentes. Es decir, si hoy no lo van a ver de esa manera, pero realmente así era la tierra allí en Jerusalén. Ahora, pero ¿cuál es el punto que yo quiero? ¿Por qué estoy trayendo esto acá? Porque recordemos qué pasaba con el torrente del Cedrón. Recuerden que venían las aguas, dice que varios valles convergen para formar el Cedrón. El Cedrón también iba por el este de Jerusalén, por el oriente, volvía hacia el este y llegaba al Mar Muerto. El torrente del Cedrón, en tiempos del templo, el agua corría y el agua también llegaba, como en esta ocasión, hasta el Mar Muerto. Pero, ¿qué pasaba con esas aguas? ¿Cuál es la diferencia ahora en el tiempo ya del milenio? El torrente del Cedrón significaba oscuro, negro, triste o sucio. En ese torrente que era de un total como de unas 20 millas y cae como 4.000 pies. La fuente, las aguas que corrían allí nacían en la fuente de Gihón y nutrían naturalmente ese valle. Ahora, entonces, hoy también es imposible verlo porque lo han secado, han canalizado. Ya hay una ciudad allí moderna, pero aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver una vista del Valle del Cedrón mirando al sur. El Monte de los Olivos es el que está a la izquierda y el Monte del Templo a la derecha en la cima de la montaña. O sea, así aparece en la fotografía. Pero el punto es este. Recuerden, ¿dónde nacía el agua que corría por el torrente del Cedrón? Nacía en la fuente de Gihón. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué nos dicen las escrituras del Valle del Cedrón? Fíjense que Primera de Reyes 15:13, Segunda de Reyes 23:4, Segunda de Reyes 23:5. Ustedes pueden leer todas estas citas y que van a encontrar que cada vez que venía un rey que quería sacar todos los ídolos que habían en el templo, él deshacía los ídolos y los quemaba junto al torrente del Cedrón, nos dice Primera de Reyes 15. En Segunda de Reyes 23 también nos dice que quemaron todos esos ídolos y los echaban en el torrente del Cedrón. Es decir, ese torrente del Cedrón se llevaba toda la inmundicia, el pecado que había en el templo. Como venía desde Gihón, daba la vuelta y llegaba hasta el Mar Muerto, allí echaban se destruían todos esos ídolos, se quemaban y se echaban en esa fuente. En Segunda de Reyes 23, ya lo vimos también, lo vimos en la semana pasada y lo vimos también en Jeremías, cuando dice que sacaron la imagen de Acera fuera de la casa de Acera, fuera de la casa de Yahweh, al Valle del Cedrón, y la quemó en el Valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros. O sea, la corriente, esa corriente del Cedrón, en Segunda de Reyes 23, Manasés en los dos atrios de la casa de Yahweh, allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón.
de todo el pecado. En Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él sepultará nuestras iniquidades y Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, fíjense en todo el tiempo lo que sucedía con esta misma fuente. Esa era una fuente que limpiaba el pecado y lo llevaba al mar muerto, como les decía. Segunda de Crónicas 29:16, el rey Ezequías, entrando los sacerdotes dentro de la casa de Yahweh para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Yahweh, el atrio de la casa de Yahweh, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente del Cedrón. Entonces, en el pasado se llevaba el pecado. Ahora, en el futuro, esas aguas son vivas y esas aguas ya no se van a tener que, o sea, no van a limpiar de la manera como fue subiendo. Recuerden, primero hasta los tobillos, después hasta las rodillas, después hasta el corazón, pero vuelve, es un agua que ahora sí nos trae completamente a la vida. En Jeremías 31:38 nos dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que la ciudad será edificada a Yahweh, desde la torre de Hananeel hasta la puerta del ángulo, y saldrán más allá del cordel de la medida delante de él el collado de Gareb, y rodeará a Goa, y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo del Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo para Yahweh, no será arrancada ni destruida más. O sea, ahora son aguas que sanan por completo, ya no vuelve a haber pecado. Recuerden que una de las características que aprendimos en Ezequiel 37 es que después de unidas las dos casas y que ya viene Yeshua, ya no hay más pecado en Israel. Ahora esas aguas son aguas vivas. Aquí quería compartirles para los que no han visto eso, esta parte de la enseñanza, un detallito nomás que a mí me parece muy interesante. Ustedes se acuerdan, ustedes aquí están viendo el sitio más alto del templo, el que está daba al valle del Cedrón. Ustedes recuerdan en Mateo 4:5 cuando nos dice que las tentaciones de Yeshua en el desierto, que dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. En una de las tentaciones, el Hasatán lo lleva ahí donde está la flecha acá, que era en la parte más alta del templo, que era encima del torrente del Cedrón. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Yeshua le dijo, escrito está, no tentarás al Señor. Pero ¿cuál era la intención que tenía Hasatán de que él saltara precisamente de ese punto? Porque recuerden, toda la inmundicia y el pecado se iba por el torrente del Cedrón. Si Yeshua hubiera saltado, hubiera caído ¿dónde? En el torrente del Cedrón, o sea, lo que tenía un fuerte significado. Esto nomás como un paréntesis, porque cuando uno lee sin entender toda esta parte de la topografía, pues como que no entiende muy bien por qué lo llevó hasta ese sitio. Ahora volvamos acá. El Cedrón entonces nos habla del proceso de arrepentimiento, de perdón y olvido en el mar. Pero en el futuro, no, recuerden lo que él dice, que él me dijo, has visto, hijo de hombre, después me llevó y me hizo volver por la ribera del río y vi que había muchísimos árboles al lado y lado. Miren hoy una fotografía ahí del Mar Muerto. Es absoluta desolación, no hay nada, no hay absolutamente nada. Y allí dice que en la ribera del río se van a ver muchísimos árboles. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, ya vimos, y entradas las aguas salutíferas, esas aguas vivas que vienen del templo, van a darle sanidad a esas aguas. Y todas las almas vivientes que nadare,
entonces vivirá. O sea, todo lo que entre allí vivirá. Así que fíjense. ¿Por qué les decía yo que desde que podíamos ver esta misma enseñanza desde la misma creación? Porque nosotros aprendimos que en Sión estaba la piedra del fundamento. Recuerden, en Isaías 28:16 nos lo dice. Por tanto, el Eterno dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y aprendimos, cuando vimos ese estudio de la piedra del fundamento, que nos dice que debajo de la piedra nace la mayor fuente del recurso de agua del mundo. Así que donde empezó la creación, en esta piedra del fundamento, que fue donde empezó la creación, que es donde debe quedar, donde tiene que quedar el lugar santísimo, allí es donde está esa fuente de agua que va a ser destapada cuando ya Yeshua, la gloria misma del Eterno, esté allí en el templo. Esas aguas salen recuerda que vimos que nacían en Gijón. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Él significa un útero. O sea, esas aguas vivas salen de un útero, porque eso es lo que quiere decir la palabra en hebreo. Esa fuente abastecía a Jebús, que era un nombre antiguo de Jerusalén, y la fuente era intermitente. Por eso recuerden toda la historia de Ezequías construyendo el túnel para transportar el agua. ¿Hasta dónde? Hasta la piscina de Siloé. O sea, empezaba en el útero, y las aguas canalizadas iban hasta la piscina de Siloé, y Siloé significa el enviado. Ahora, pero ¿dónde nacían esas aguas? El nombre que tenía era la fuente de la Virgen. Unamos todas estas piezas desde la misma creación. Unamos todas estas piezas. Esa fuente de agua que está debajo de la piedra del fundamento es como un útero, que se llama la fuente de la Virgen. A ustedes les dice algo y de ahí sale el agua hasta la fuente, hasta la piscina de Siloé, y Siloé significa el enviado. Miren, esto es algo que si nosotros unimos todos estos datos, de verdad que lo único que podemos hacer es maravillarnos de saber que nosotros tenemos ese Elohim perfecto, absolutamente perfecto. Es que, mire, si algo nos prueba a nosotros que la palabra del Eterno es verdad, es la perfección de la palabra. Ningún hombre hubiera podido imaginarse esto para verlo escrito. Fíjense, desde la misma creación, las aguas vivas, Yeshua dijo: yo soy las aguas vivas. Desde la misma creación esas aguas vivas salen de un útero que se llama la fuente de la Virgen, de donde nació Yeshua, y llegan hasta Siloé, que es el enviado. ¿Quién es Yeshua? La palabra del Eterno enviada a nosotros. Esa misma fuente sirvió primero para limpiar el pecado. ¿A qué vino Yeshua? A limpiar el pecado, a quitar toda la inmundicia de la vida nuestra y echarla al mar y olvidarse y darnos la oportunidad de una vida nueva. Ahora, al final, en el tiempo del milenio, lo que hacen esas aguas es darnos absoluta vida, es volver otra vez a la vida, ya no más pecado. Pero fíjense que es exactamente el mismo recorrido. Cuando se encontraron esas aguas, ustedes lo pueden ver en el estudio de Ezequías. Las aguas que vinieron desde el útero, desde la fuente de la Virgen hasta Siloé, hasta la piscina de Siloé, fue después de un encuentro. ¿De qué?
¿Cuándo salen estas aguas vivas? Cuando se encuentren la casa de Judá y la casa de Israel y finalmente venga ya el Mesías y no haya más pecado ni más dos reinos, como nos dijo el mismo Ezequiel. Así que fíjense, todo absolutamente perfecto. Una enseñanza, pero perfecta hasta ahora, el mismo recorrido del agua, primero llevando el pecado, después trayendo vida y vida en abundancia. Miren, vamos al verso 12. Junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, no faltará el fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Ustedes, imagínense esto es algo que nosotros ni en el mejor de los sueños lo podemos imaginar. Pero es muy curioso y desde aquí empezamos a ver parte de la última revelación para Ezequiel, que es muy parecido a lo que nos describe Juan en la Nueva Jerusalén. Miren, leamos Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí de dónde sale el agua, del trono de Dios y del Cordero, del trono del Eterno, sale del lugar santísimo. ¿Y por qué dice del trono de Dios y del Cordero que sale el agua? Porque los dos son uno, son un ejad. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, aquí ya está haciendo la descripción de la Nueva Jerusalén, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fíjense acá, ¿cuál es la única diferencia que nos muestra entre el milenio y la Nueva Jerusalén? Que no nos está diciendo que ese es el árbol de la vida, sino que nos está diciendo que las aguas salen del santuario, que el fruto será para comer y la hoja para medicina, pero exactamente como vamos a encontrar el árbol de la vida ya en la Nueva Jerusalén. Entonces dice, y no habrá más maldición, y el trono del Eterno y del Cordero estará en ella. Fíjese que no dice los tronos del Eterno y del Cordero para los que dicen que son dos distintos. Es un solo trono porque es uno. Ellos son un ejad. Y sus siervos les servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Así que imagínense toda esta esperanza que nosotros tenemos tan absoluta, porque esto yo siempre tengo la esperanza de llevar de poner en el corazón de ustedes que luchemos por ser parte del remanente que va a vivir este momento tan espectacular. Que como les decía, vamos a pasar tiempos muy difíciles, pero que siempre esa visión del futuro nos llene a nosotros de fuerza, nos llene a nosotros de fe, nos llene a nosotros de la fortaleza para no dar ni un paso atrás por miedo, por temor, por cualquier cosa. Ahora que sigue la repartición de la tierra. Ahora ya está la fuente, ya está la fuente, ya está todo, ya están el remanente de las 12 tribus, ya está allí en Israel, así que miremos la repartición de la tierra. Así ha dicho Yahweh el Señor, estos son los límites en que repartiré la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. Aquí vamos a aprender un detallito que siempre lo veo en las preguntas. Repartiré la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá dos partes. ¿Por qué tendrá José dos partes? Recordemos primero porque Efraín es el primogénito en lugar de Rubén. Eso está en la palabra. Rubén perdió la primogenitura y el Eterno le dio la primogenitura a Efraín. Esa es una de las razones por las que Judá se empeña en decir que no, que cuál Efraín, que cuál casa de Israel, que ellos son la casa de Israel y la casa de Judá que ya se unieron después de Babilonia y todo el mundo de cosas que ya hemos analizado.
¿Por qué? Porque es el celo de saber que José, como son José y la tribu de José, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, forman, digamos que toda la tribu de José, y será el primogénito Efraín. José tendrá doble porción. Y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, será la tierra de vuestra heredad. Es decir, el Padre nos está diciendo, yo les cumplo a ustedes la promesa que le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría la tierra por herencia. Y este será el límite de la tierra, hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino de Etlón, viniendo a Sedad. Hamad, Berota, Sibraim, que está en el límite de Damasco y en el límite de Hamad. Hazar Hatikon, que es el límite de Auram. Muchos de estos nombres ya no existen en la actualidad, pero por lo menos sí nos podemos ubicar en el norte, bueno, según la dirección, y también por Damasco, que es la ciudad más antigua que se conoce hasta hoy. Y será el límite del norte, desde el mar hasta Hazar Enan, en el límite de Damasco al norte, y al límite de Hamad al lado del norte. Nos está dando toda la ubicación de la tierra prometida. Del lado del oriente, en medio de Jaurán y de Damasco y de Galaad, en la tierra de Israel, al Jordán, a esto mediréis del límite hasta el mar oriental. Del lado meridional hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Kadesh y el arroyo hasta el mar grande, y esto será el lado meridional al sur. Del lado del occidente, el mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Hamad, y este será el lado occidental, es decir, hasta el mar Mediterráneo. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. O sea, aquí el Padre está volviendo a dar toda la longitud, toda el área que él le prometió, y se va a distribuir en la siguiente manera, porque el Eterno así lo determinó. Echaréis, dice, sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Aquí aprendemos algo muy importante. Recuerden esto, cuando el Eterno sacó al pueblo de Israel de Egipto, los egipcios que salieron con el pueblo, nunca más se les llamó egipcios, simplemente fueron repartidos entre las tribus. Y de ahí en adelante ustedes ven toda la Torá, solamente habla de las tribus de Israel. No, nunca dice el grupo de egipcios que se juntaron al pueblo. Ellos fueron repartidos entre las tribus y fueron tenidos como naturales. Por eso recuerden que la misma Torá nos dice, el mismo mandamiento será para el nacido en Israel y para el extranjero que more en el pueblo de Israel. Hay una misma Torá. De ahí podemos nosotros saber con absoluta seguridad que toda esa historia, esa enseñanza de odio que habla de las leyes noágidas y todo eso, eso es mentira. Eso es una enseñanza simplemente de odio para hacer perder el camino de la gente. Ahora, aquí nos vuelve a decir lo mismo. Los extranjeros, recuerden, no todos los que hemos conocido a Yeshua tenemos un ADN, digamos, que venga de Israel. También los gentiles, cualquier gentil, si somos gentiles o tenemos el ADN de Israel, es lo mismo. Si nosotros tuvimos ese encuentro con Yeshua, si nosotros escuchamos la voz de Yeshua, es porque somos parte del pueblo. Pero una vez que entramos en el pueblo, nunca más somos llamados gentiles. Y esto es lo que aún hoy se está enseñando. Muchas congregaciones que están enseñando que la restauración de Israel es judíos y gentiles juntos. Eso no existe en el corazón del Eterno, porque gentil es pagano. Él no va a unir al pueblo judío con paganos.
cuando nosotros a través de Yeshua somos injertados en el olivo, nosotros ya somos israelitas. Nunca más nos pueden llamar gentiles. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender para que lo exijamos en las congregaciones, donde a usted le dicen, no, es que son judíos y gentiles. Mentira, eso no es lo que dice la palabra. La palabra nos habla de las dos casas perfecto hasta el final, lo hemos visto. Ahora, entonces volvamos acá. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morara el extranjero, allí tendrá heredad, ha dicho Yahweh el Señor. Es decir, todos repartidos entre las tribus. Ahora, ¿cómo va a ser esa repartición? Vamos al capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus. Pongan atención. Desde el extremo norte, por la vía de Tron, viniendo a Amad, a Sarenán, en los confines de Damasco, al norte hacia Amad, será la parte de Dan. Tendrá Dan una parte desde el lado oriental hasta el occidental. Aquí quiero hacer una aclaración. Muchas personas cuando leen los 144,000 en Apocalipsis, siempre hay 50,000 conjeturas que por qué no aparece la tribu de Dan. Nosotros tenemos que entender que desde el principio Jacob adoptó a Efraín y a Manasés como una tribu más. Así que en esencia son 12 tribus de Israel, pero son 12 que al final son 14. Que son 14 que se vuelven 12 cuando hay necesidad de volver a las 12. Efraín y Manasés regresan con José. Entonces, siempre vamos a ver en los 144,000, pues eran 12,000 de cada una de las tribus. Como en las 144,000 entran 12,000 de la tribu de Manasés, Dan no está en la cuenta, pero por nada especial, simplemente porque deben ser 12 tribus. Si una de las 12, Efraín o Manasés, entra, entonces cualquiera de las tribus permanece afuera. Y aquí vemos que Dan es el primero, inclusive, al que el Eterno, aquí en la palabra, le entrega su territorio. La tribu de Dan, aquí está al final sin ningún problema. Junto a la frontera de Dan, desde el lado oriente hasta el lado del mar, tendrá Aser una parte, la tribu de Aser. Junto al límite de Aser, desde el lado de oriente hasta el lado del mar, Neftalí tendrá la otra parte. Junto al límite de Neftalí, hacia el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés. Aquí viene uno de los hijos, Manasés. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín. Fíjese, aquí ya aparecen Efraín y Manasés. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén. Desde el límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá tendrá otra porción. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 25,000 cañas de anchura y longitud como cualquiera de las otras partes. Esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. Aquí hay un área especial junto al límite de Judá, que es el área del santuario. Esa porción es la porción que se llama para Yud Hei Bab Hei. Y recordemos que el Eterno nos dijo en los capítulos pasados que la porción que era para él era porción para los levitas. Entonces dice, la porción que reservaréis para Yahweh tendrá la longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25,000 cañas al norte y de 10,000 de anchura al occidente y de 10,000 de ancho al oriente y de 25,000 de longitud al sur, y el santuario de Yahweh estará en medio de ella. Entonces, toda esa área cerca de Judá va a ser el área del Eterno donde van a vivir los sacerdotes. Dice, los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc. Recuerdan que ya vimos por qué los hijos de Sadoc, lo que fueron los que guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Ellos tendrán como parte santísima
la porción de la tierra reservada junto al límite de la de los levitas. Entonces, está la porción de los sacerdotes de Sadoc, está la porción de los levitas. Y la de los levitas, ellos tendrán como, y la de los levitas al lado de los límites de la de los sacerdotes, será de 25,000 cañas de longitud y de 10,000 de anchura, toda la longitud de 25,000 y la anchura de 10,000. O sea, toda esta es la repartición como la hizo el Eterno. No venderán nada de ello. O sea, esas porciones de tierra no se pueden vender, no la permutarán ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada al Eterno. O sea, todo, está hablando de todo el territorio que es del Eterno. Y las 5,000 cañas de anchura que quedan de las 25,000 serán profanas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Profano aquí no es pagano, eso porque es que pareciera. Profano es que simplemente es natural, esa parte del territorio que es santo, que es del Eterno. Es ya para la vida común, digamos. Para habitación y para ejido, que son todos la distribución, la tierra que ellos tienen ahí para trabajarla. Y la ciudad estará en el medio. Estas serán sus medidas. Al lado del norte, 4,500 cañas, al lado del sur, 4,500, al lado del oriente, 4,500, al lado del occidente, 4,500. El ejido de la ciudad será al norte de 250 cañas, al sur de 250, al oriente de 250 y 250 al occidente. Lo que quedare de longitud delante de la porción santa, 10,000 cañas al oriente y 10,000 al occidente, será lo que quedará de la porción santa, será para sembrar para los que sirven a la ciudad. O sea, todo esto es la distribución. Los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Entonces, el área especial, el área del templo, el área de los sacerdotes, el área de los levitas, el área para sembrar y ya el resto de la ciudad que es para todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada de 25,000 cañas por 25,000 en cuadro, reservaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Ahora, también hay una porción para el príncipe, verso 21. Y del príncipe será lo que quedare a uno y otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad. Esto es, delante de las 25,000 cañas de la porción hacia el límite oriental y al occidente, delante de las 25,000 hacia el límite occidental. Delante de las partes dichas será del príncipe. Porción santa será y el santuario de la casa estará en medio de ellas. Entonces, hay una porción también anexo a la porción del Eterno, que es la porción del príncipe. De este modo, la parte del príncipe será la comprendida entre la porción de los levitas y la porción de la ciudad, entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. Es decir, Judá va a estar bien cerca al santuario y allí entre la porción de los levitas, la de la ciudad y Judá va a estar el límite de Benjamín va a estar el territorio del príncipe, que ya vimos, por lo menos propusimos, de acuerdo a las escrituras, quién es el príncipe, el rey de Israel en aquel momento. En cuanto a las demás tribus, dice, desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrá Benjamín una porción. Aquí ya sigue con las otras tribus que faltan. Junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón tiene otra parte. Junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Isaacar tiene otra parte. Junto al límite de Isaacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Zabulón, otra. Y junto al límite de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad. Junto al límite de Gad, al lado meridional al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las rencillas y desde Kadesh y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suertes
en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Yahweh el Señor. Entonces, muchas cosas aprendemos acá. Recuerden que aunque Israel fuera como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Esto es un remanente, pero el remanente, así como los 144,000 están en Apocalipsis, 12,000 de cada tribu, aquí también están todas las tribus, incluyendo a Efraín y a Manasés. Y como les digo, Efraín como primogénito, José teniendo una doble porción. Así que todo está distribuido por el Eterno, de tal manera que el Eterno que conoce, el Eterno dice, porque yo conozco sus caminos, el Eterno sabrá en qué tribu, en qué porción nos va a ubicar el día que ya nosotros estemos allí en ese tiempo tan espectacular del milenio. Ustedes se imaginan, esa tiene que ser nuestra meta. Poder ser parte de ese remanente que va a estar allí al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí donde nosotros podamos estar repartidos allí, porque recuerden lo que vimos, aunque sean gentiles, si son parte de Israel, están repartidos entre las tribus. Así que el mismo Eterno lo dirá. El mismo Eterno lo dirá. Si nosotros, por ejemplo, que sabemos, digamos por la historia nomás, sabemos que hay tanta influencia judío-sefardita en el pueblo latino. Bueno, yo me imagino que muchos vamos a estar en ese territorio de Judá, pero al final de cuentas, ¿saben una cosa? Lo importante es estar allá. Donde estemos, no importa. Todo es que estemos en la presencia del Eterno y podamos entrar allí a ver su gloria, a ver su majestad, a sentir realmente. Ustedes pueden imaginarse lo que uno podrá sentir allí en medio de la gloria del Eterno. Si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de sentir la presencia del Padre, que descienda de una manera así extraordinaria que se sienta, ustedes saben de qué estoy hablando. Lo que se siente es algo espectacular, porque definitivamente la presencia del Padre es algo que nosotros ni podemos describir. Ahora, fíjense estos últimos versículos de qué nos hablan. Estos últimos versículos nos hablan de las salidas de la ciudad. ¿De cuál ciudad? Es muy interesante esto porque ustedes fíjense que hasta acá nos dio toda la repartición de la tierra. Pero fíjense de lo que nos va a hablar acá a partir del verso 30. A partir del verso 30, si ustedes comparan con la Nueva Jerusalén, es como si Ezequiel estuviera recibiendo la revelación de la Nueva Jerusalén. Miren acá, por lo menos estos versículos. Verso 30. Estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, 4,500 cañas por medida. Las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Nosotros sabemos, ya lo vamos a ver en Apocalipsis 21. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, la puerta de Judá y la puerta de Leví. 3 al lado oriental, 4,500 cañas y 3 puertas. La puerta de José, la puerta de Benjamín y la puerta de Dan. Al lado del sur, 4,500 cañas por medida y 3 puertas. La puerta de Simeón, la puerta de Isaacar y la puerta de Zabulón. Y al lado occidental, 4,500 cañas y sus 3 puertas. La puerta de Gad, una, la puerta de Aser otra y la puerta de Neftalí otra. En derredor serán 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Yud-He-Vav-Hei Shammah, que significa Yahweh está aquí. Ahora, fíjense, estas puertas para entrar a la ciudad. Y miremos acá Apocalipsis 21:12. Nos dice que la ciudad tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles.
y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Solo que aquí no nos dice cuáles son las tribus que van a entrar por cada una de las puertas, pero el profeta Ezequiel sí lo hace. En cada una de las direcciones nos dice qué tribus van a entrar por cada una de las puertas. Pero al final entran todas las tribus allí. Aquí ya van todos unidos, están todos unidos acá, las 12 tribus reunidas para entrar por las puertas de la ciudad. Así que dice, cuando ya es la revelación, perdón, de Apocalipsis 21:12, nos dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, que son los cimientos de la ciudad. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Exactamente lo mismo que estaba pasando acá cuando le está mostrando el ángel, o Yeshua mismo le está mostrando a Ezequiel. Dice que tenía también una caña de medir y estaba dando las medidas perfectas. Así que termina con esto el profeta Ezequiel, dándonos a nosotros una revelación también que yo la quiero dejar acá. Muy importante. Recuerden, cuando Yeshua nació, que ya vimos lo que tiene que ver con las aguas vivas, su nombre era Immanuel, que es Yahweh con nosotros. Acá en la Nueva Jerusalén, el nombre es Yahweh Shammah. Yahweh está aquí. ¿Qué es lo que va a pasar en la Nueva Jerusalén? Recuerden, ya no hay necesidad de sol ni de luna porque la misma luz del Eterno. Estaremos en la presencia de Él para siempre. Así que así termina todo este libro de Ezequiel, dejándonos a nosotros con esa esperanza tan grande de vivir una experiencia que ni somos capaces de imaginar. Nosotros apenas, si podemos, leemos dimensiones, leemos de todo, pero solo cuando estemos allá nos vamos a poder dar cuenta de un plan perfecto. Ahora, quiero terminar con esto para las personas, sobre todo, porque sé que he recibido mucha correspondencia de personas cristianas que están viendo esta serie. Y yo les quiero hacer una reflexión para los que todavía tienen como ese temor de venir a la restauración de Israel. Miren el final. El final son las puertas para entrar a la Nueva Jerusalén, que son con los nombres de las 12 tribus de Israel. No hay puerta para los gentiles, no hay puerta para los cristianos, ni para los católicos, ni para los mormones, ni para los testigos de Jehová. No hay puerta para... Todas las puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Israel es el pueblo del Eterno para siempre. No hay otro pueblo que sea un pueblo gentil. Este es el tiempo de entender todo esto. Y yo espero que a través del estudio de este profeta Ezequiel, cuando nos habló de todo el proceso de la casa de Israel, nosotros hubiéramos podido, ustedes hubieran podido comprender que es un plan perfecto cuando Yeshua dijo: yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas son las que oyen mi voz y me siguen. Si nosotros escuchamos la voz de Yeshua y lo seguimos, nosotros vamos a ser parte de este remanente. Esta es la historia nuestra, no como la leíamos antes, como si eso fuera para el pueblo judío y nosotros como que no teníamos una historia al final, porque decíamos que íbamos para el cielo y no hay ningún texto que pueda soportar esa enseñanza.
Así que fíjense cómo el Eterno hace todas las cosas perfectas. En el tiempo perfecto nos quitó el velo, nos reveló nuestra identidad, nos trajo a la Torá y hoy nos prepara para ser parte de ese remanente que va a ser recogido antes de esos últimos 3 años y medio de la tribulación para ser llevado al desierto, donde esperaremos que venga Jesús. Y aparte del pueblo que se quede, no es que ha perdido todo, sino que luchará contra el antimesías, pero al final vendrá también a disfrutar de todo ese milenio y ya de una vida eterna con Yeshua, reinando Yeshua, que es la imagen visible de Elohim. Así que terminamos el libro. Yo espero que ustedes todo este libro lo hubieran disfrutado, que hubiéramos aprendido, que hubiéramos revisado nuestra vida y nuestro corazón a través de toda esta revelación a Ezequiel. Y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto con otros temas, con otros libros que vamos a estudiar y que el Eterno nos siga a nosotros alimentando cada día y fortaleciendo con sus promesas, que son verdaderas, que son reales. La palabra del Eterno se ha cumplido hasta hoy, así que ya se ha cumplido por lo menos el 90% de toda la palabra y la hemos visto cumplida con exactitud, con tiempos exactos, con todo absolutamente exacto. También esa última parte se va a cumplir de la misma manera. Nosotros tenemos un Elohim en el que podemos confiar absolutamente. Por favor, no se dejen quitar de las escrituras. No se dejen llevar detrás de enseñanzas de hombres. No permitan que les roben del corazón la seguridad de creer en la única palabra viva y verdadera. Esa palabra viva, esas aguas vivas transforman el alma. Si usted solamente hoy por la palabra le ha llegado, siente que le ha llegado nomás hasta los tobillos, permita que llegue hasta las rodillas, hasta que usted caiga rendido delante del Todopoderoso y después permita que la presencia de Jesús en su vida cambie el corazón, cambie su vida y nos prepare para ese encuentro. Para todos, muchas bendiciones del Todopoderoso. Shalom, shalom. Y nos veremos prontico con otro estudio de las Escrituras. Gracias por su compañía y por cada noche que hemos podido compartir juntos esta palabra.